Llevo 8 años preparando oposiciones de educación, también llevo 8 años siendo docente y llevo 8 años formándome todos los meses. En concreto, como mínimo, leo un libro mensual, más todos los podcasts, más todas las formaciones. En el vídeo de hoy te quiero recoger para mí los que son los 5 libros fundamentales para opositar que te acercan a la plaza. Y no solo eso, si no eres opositor, creo que como docente estos 5 libros son fundamentales para que enseñes mejor, para que evalúes mejor, para que tengas estrategias, y verás que todos son muy prácticos. En especial el último, que es un libro poco conocido y es un libro que te va a ayudar a enseñar mejor y a tener estrategias sencillas, pero que porque sean sencillas no tienes que menospreciarlas. En primer lugar, me gustaría enseñarte el primero, pero bueno, seguro que me lo has escuchado muchas veces. Se lo dejé a un compañero. ¿Cómo aprendemos? Cuidado con dejar libros a la gente que generalmente al percibirlo como gratis no lo suelen leer, no lo suelen aplicar, y en este caso me ha pasado muchas veces. He dejado multitud de libros y rara vez la otra persona me ha comentado algo sobre ese libro, así que cuidado, primer disclaimer. Pero en este caso es el libro de Cómo aprendemos, de Héctor Ruiz. Es un libro que te enseña a enseñar, que te acerca no la neurociencia de forma genérica, sino la psicología cognitiva. Te dice cómo aplicar buenas estrategias de aprendizaje, por lo tanto te va a ayudar a estudiar mejor y, lo más importante, te va a ayudar a que planifiques tus sesiones dentro del aula y que tu alumnado no se quede en esos aprendizajes inertes, sino que les va a ayudar para que se den esos aprendizajes duraderos, transferibles, generativos y productivos, tan importantes dentro de el aprendizaje competencial. Así que yo creo que es el principal que todo docente debería leer. Si hablamos de enseñar, tenemos que ir a la evaluación, y aquí tenéis el libro de Mariana Morales. Ya sabéis que yo me enamoré de la evaluación formativa, empecé a leer, ha venido 2 veces al podcast Mariana Morales. No solo eso, también ha venido a mis formaciones hasta 3 veces a dar diferentes clases sobre evaluación formativa y formadora, y me parece un libro perfecto que equilibra teoría, pero sobre todo pone el foco en la parte práctica. Nos habla de cómo planificar las sesiones, nos habla de cómo hacer paradas dentro de las sesiones, cómo evaluar de manera diagnóstica, cómo introducir preguntas bisagra, cómo autoevaluarse como docentes, cómo ofrecer y buscar esa evaluación competencial tan importante. Es un libro que se lee relativamente rápido, pero sí que os recomiendo pues que cada capítulo, que en total son 8, os paréis en él y penséis cómo aplicarlo de una forma directa a vuestras situaciones de aprendizaje. Que, por cierto, si le queréis echar un vistazo a nuestra formación completa de programación, innovación, evaluación y exposición, la tenéis en el comentario fijado, y dentro, entre otras, pues tenéis 2 clases muy potentes de Mariana Morales. Bien, siguiente libro, Aprendizaje Cooperativo. Hay muchos y yo me voy a uno que es poco conocido, que es de Elena Alarcón Orozco. No la conozco personalmente, pero se llama Gestión del trabajo cooperativo en el aula. Es un libro sencillito, barato, apenas tiene 140 hojas, pero pensad que es un libro muy práctico, con ejemplos de rúbricas, ejemplos de tablas, donde se comparan los roles de los estudiantes, donde compara continuamente la enseñanza tradicional versus la enseñanza del aprendizaje cooperativo, los beneficios, las desventajas. Y creo que es un libro tan sencillo y tan práctico, pues que normalmente la gente no lo recomienda. Y de verdad que si quieres entender el aprendizaje cooperativo, si quieres entender las diferentes estrategias que hay y quieres entender cómo se evalúa a grosso modo, esto te lo lees en una semanita, lo empiezas a aplicar y empiezas a llevar a cabo ese aprendizaje cooperativo. Y os preguntaréis, ¿por qué he elegido aprendizaje cooperativo? Tengo otros libros aquí detrás de aprendizaje servicio, de gamificación, aprendizaje basado en proyectos, pero yo creo que es el más interesante, el que tiene más evidencia detrás y el que casa más con las situaciones de aprendizaje. Si nos vamos directamente a ese anexo 1, donde se describen y se definen cómo se han de diseñar esas situaciones de aprendizaje, pues vemos directamente que nos habla de grupos cooperativos, nos habla de estrategias cooperativas. Entonces creo que es una muy buena forma de desarrollar no solo a nivel cognitivo a nuestro alumnado, sino también en habilidades interpersonales. Y aquí hemos llegado a los 2 últimos, que son 2 libros, por así decirlo, menos reconocidos. ¿Por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? Es un recorrido bastante amplio sobre por qué nuestros alumnos están desmotivados, cómo podemos hacer para que se motiven más, cómo podemos enseñarles para que piensen mejor.
cómo podemos adaptar las clases a las diferentes capacidades y contextos de nuestro alumnado. Es un libro quizá más denso que el de evaluación formativa, pero creo que es necesario. Muchas veces hablamos de respetar las profesiones y creo que el respetar la docencia pasa por mirar a la ciencia lo que nos dice que funciona y eso trasladarlo al aula, más que coger cosas de internet sin ton ni son o pensar que por pura experiencia debemos aplicar ciertas cosas. Y es un libro, como digo, de Daniel Willingham. Repito, ¿por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? De hecho, el prólogo en castellano está hecho por Héctor Ruiz. Me parece un libro, como digo, pues más científico, por así decirlo, y que nos da para argumentar en esa educación basada en evidencia de la que soy tan pesado, pues nos da muchos argumentos de peso. Y por último, ¿queréis un libro muy práctico? ¿Queréis un libro de un autor quizá poco reconocido porque no es de habla hispana? En este caso es Doug Lemov. Os recomiendo Enseña como un maestro, como una maestra 3.0, 63 técnicas de enseñanza para desarrollar aprendizajes de excelencia. Está un poco mal traducido, como veis, pero sí que es cierto que es un libro muy práctico. Yo no lo he encontrado físico, si no os lo estaría mostrando. De hecho lo tengo en el Kindle y lo dicho, os recomiendo porque son 63 técnicas de enseñanza para planificar mejor las estrategias y las actividades y de nuevo se pone el foco para que nuestro alumnado aprenda mejor. Veréis estrategias cooperativas, veréis también formas de evaluar de manera rápida, alternativas a las correcciones típicas donde se invierte mucho tiempo y no se da esa relación directa entre corrección y aprobado. Veis estrategias sencillitas para empezar las clases, para acabarlas. Me parece un libro fundamental, también basado en evidencia, pero muy práctico y de manera recapitulando, mejor dicho, en 2025, quizás si hubiera hecho este vídeo en 2023, te diría otros libros, y es posible que este lo haga el año que viene o el año siguiente y te recomendaría otros libros, pero a día de hoy, estos son los 5 libros que si lees, aplicas, te aseguro que cuando estés delante del tribunal suenas como un profesional de la enseñanza y lo más importante, vas a enseñar mejor, que creo que es el propósito que tenemos como docentes.